Iglesia, hoy quiero hablarte acerca de la fe. Es más, hoy quiero retarlos a cada uno de ustedes para que el día de hoy su fe sea activa. Y créame, para mí este tipo de temas me resulta un poco complicado. A mí me gusta más enseñar, pero cuando hablamos acerca de la fe, hablamos acerca de Cristo. Cuando hablamos acerca de fe, hablamos acerca del Padre. Cuando hablamos acerca de la fe, hablamos acerca del Espíritu Santo. Entonces, hoy quiero retarte para que tu fe sea activa por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que su fe sea activa el día de hoy? Amén. Y yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea el milagro o la batalla que estés tú atravesando el día de hoy, pero yo creo que hoy vas a tener esa victoria que tanto has necesitado. Amén. Amén. Y es por eso que he titulado a esta prédica Los beneficios de la fe. Vamos a hablar acerca de cuáles son los beneficios de la fe. Déjenme pongo el cronómetro porque de repente veo en YouTube las prédicas y de repente 1:20. Ay, Dios, no, o sea, ni yo lo escucharía, la verdad. ¿Cuánto quieren que predique, iglesia? 20 minutos me van a decir, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el tema de hoy es los beneficios de la fe. El tema de la fe de pronto se vuelve un tanto tedioso en la vida del cristiano. Y antes de que usted lo diga, yo sé que aquí hay hombres y mujeres de fe, hijos de Dios que siempre andan con el fuego a tope y que su fe nunca ha menguado, pero al menos en lo personal, mi fe en algunas temporadas de mi vida sí ha decaído. Y yo creo que es normal en la vida del cristiano. Pero siempre tenemos que regresar nuevamente a poner nuestros ojos en el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Entonces, yo he sentido en algunas ocasiones retóricamente cómo ha hasta desaparecido mi fe. Y me siento muy lejos de tener una fe como la de un granito de mostaza, ¿verdad? Y dice la Biblia, si tú tuvieras fe como un granito, hasta la quiero cantar, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Bueno, dice la Biblia que moveríamos montañas. Y ninguno de nosotros ha movido una montaña, ¿verdad? Entonces, el reto el día de hoy es que siquiera lleguemos a tener fe como el granito de una mostaza, para que podamos a través del Espíritu Santo obrar en fe y obtener el milagro o la victoria que hemos estado necesitando. Dijo una vez un conocido, dijo, no hombre hermano, cuando yo paso temporadas difíciles en mi vida, pues yo me alejo por completo de la fe. O sea, yo no batallo, yo me siento, es más, voy por un Six al Oxxo, me siento, lo abro, me relajo y a ver cuándo le place a Dios traerme nuevamente al camino de la fe. Y una vez lo escuché, aunque ustedes crean que no. Entonces, la fe no funciona de esta forma. Yo creo que esa es la carne en todo su jugo, ¿no? La fe es totalmente contrario a esta. Y para que el día de hoy tu fe se ponga en acción, vamos a ver qué significa la palabra fe. ¿Cuántos saben qué significa la palabra fe? Amén. Tiene varios significados, pero vamos a ver qué es la fe según Google. Según Google, la fe es la creencia, confianza o asentamiento de una persona en relación con algo o alguien y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de que aquello en lo que se cree. Entonces, la palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. La fe también significa tener confianza plena en algo o alguien. En la práctica religiosa, en lo que nosotros hacemos, la fe es fundamental. Si usted dice creer en algo, creer en Dios en este caso, pero no tiene fe, pues entonces de nada le sirve venir a la iglesia. De nada le sirve llamarse cristiano. Entonces, en la práctica religiosa, la fe es fundamental. En este contexto, a la fe se le denominaría como al conjunto de creencias que nosotros tenemos, en este caso, la Trinidad, o que es equivalente a la doctrina, e independientemente de en lo que las religiones del mundo crean, todas las religiones necesitan
de fe, todas. La fe también es un documento que certifica la verdad de algo a través de un juez. Por ejemplo, el viernes yo fui a la boda de una prima y ahí había una jueza, ¿no?, que los estaba casando y ellos necesitan testigos que firmen el acta de matrimonio para que ellos sean quienes dieron fe de que ellos están casando. Entonces, la fe también sirve, en este caso, legal, ¿no? Ahora, ¿qué es la fe según la Biblia? Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y no se pierde el libro de Hebreos porque ahorita lo vamos a leer completo. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así de sencillo. Usted tiene fe porque vino hoy a este lugar esperando recibir un mensaje de Dios. Amén. 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 Pero necesariamente no está viendo físicamente a Dios aquí, ¿verdad? Entonces eso es fe en acción. Usted cree que va a recibir algo de parte de Dios aunque no lo vea físicamente. Entonces la fe abarca muchas cosas del área cristiana, pero solo proviene de alguien. La fe solo proviene de Dios. La fe es un don del Espíritu. Cuando Dios sopló aliento de vida sobre nosotros, que es el Espíritu que tenemos, una porción del Espíritu de Dios, Él sopló fe también. Espíritu, aliento de vida, y en ese aliento de vida nos dio el don de la fe y muchos otros más dones, pero en este caso el de la fe. A usted le fueron otorgados dones y todos los creyentes podemos tener el don de la fe. De hecho, todos lo tenemos. Todos los creyentes tenemos el don de la fe. Algunos lo tienen más ejercitado que otros, ¿no? Entonces, sabiendo esto, hoy quiero contarte una fascinante historia que viene en Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Vamos a la Biblia. Dice Éxodo 17, 8. De pronto vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cima de la montaña y la vara de Dios estará en mi mano. Entonces, leído esto, quiero compartirte el primer punto de esta prédica. Y quiero irme rapidísimo. Pero el primer punto es: fe es igual a victoria. Fe es igual a victorias. Cuando tú tienes fe, tú tienes victorias aseguradas en Cristo Jesús. Un beneficio de la fe es esto, las victorias. Y para que tú tengas una victoria, primero debiste haber tenido una batalla, ¿verdad? Una lucha, es correcto. Entonces, no podemos ejercitar la fe en el área de las victorias si no estamos luchando batallas, si no estamos en medio de una guerra. Y yo creo que todos los que estamos aquí presentes constantemente nos encontramos en batallas, ya sean batallas financieras, ya sean batallas espirituales, ya sean batallas en la salud, en el área que sea, todos siempre nos encontramos en batallas. Algunos tienen batallas con la fe. O sea, algunos dicen, pues es que quiero ir a la iglesia, quiero creer, pero batallo para creer que Dios puede obrar un milagro en mi vida. Yo creo que Dios puede obrar un milagro en nosotros. Entonces, el pueblo de Israel se encontraba en esta situación. Después de haber sido liberados de las manos de Faraón, de la esclavitud, después de que ellos estaban caminando en el desierto, experimentando milagros día y noche. En el día eran cubiertos con una nube que era mandada por Dios, y en la noche eran cubiertos con una nube de fuego que los abrazaba para que el frío no acabara con ellos. Entonces, después de que los israelitas están experimentando estos milagros, vienen los amalecitas y los atacan. Todo parece ir bien, pero de pronto todo se derrumba. O sea, el pueblo de Israel, en serio, lo leemos en el transcurso de la Biblia y vemos cómo eran tercos, ¿verdad? Pero también cómo la sufrían. Y hasta la fecha de hoy, ¿verdad? La siguen sufriendo. Y pues Dios bendiga al pueblo de Israel, ¿no? Sigamos orando por ellos. Pero de pronto un día Amalec se levantó y dijo: ya vieron al pueblo de Israel, ya se salió de Egipto, están desprotegidos,
no tienen armamento con ellos, no sé si a lo mejor ya tenían un ejército preparado, no creo, venían de la esclavitud. Mira, y yo me imagino a Moisés, a este Amalek, mira a Moisés, o sea, muy apenas va caminando el hombre ahí con una vara, ya está viejo, o sea, fácil los vamos a derrotar, vamos a tomar posesión de sus cosas. Y no sé si a ti te suene familiar esto, cuando el enemigo de pronto viene a nuestras vidas y nosotros vamos saliendo de temporadas complicadas y vamos como recuperando lo que habíamos perdido o retomando lo que habíamos dejado de hacer, y viene el enemigo y nos ataca con todo. No sé si te ha pasado esto. ¿Te suena familiar esto? ¿Sí? Y sabes, Amalek se sentía con esta suerte. Amalek creía que le iba a ganar a Moisés. Y sabes lo que no le había quedado a Amalek y lo que no le ha quedado en claro al enemigo hasta el día de hoy, es que ya están derrotados. Ya están derrotados. Ese es su destino. Así que hoy, actuando en fe, repite conmigo. Todos vamos a repetir esto, ¿ok? Si quieres que tu fe sea activa, repite esto conmigo. Batalla. Hoy quiero presentarte a mi Dios. Preséntale a tu Dios, a tu batalla, a tus problemas, preséntale a tu Dios. Dile, no sabes con quién te estás metiendo. Te estás metiendo con un... Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cima de la montaña y la vara de Dios en mi mano, que esta vara representa la fe. Entonces, Israel tenía años siendo esclavo. Israel tenía hombres que necesariamente no estaban preparados para la guerra. Venían de una mente de esclavitud. Sus cuerpos estaban preparados solamente para la esclavitud. Tenían años siendo esclavos y de pronto les dice Josué a ellos, pues ¿saben qué, muchachos? Hoy vamos a salir a pelear contra los amalecitas, ¿no? Y yo imagino a estos hombres así como que, oye, pues no se supone que Moisés venía a liberarnos de la esclavitud y ahora nos quiere mandar a pelear a una muerte segura. Pero Josué sabía en quién estaba puesta la fe de Moisés. Josué sabía que la dirección y la orden de Moisés no era meramente de él, sino provenía del Padre de las luces. Amén. Josué seguramente batalló para conseguir a hombres. Y la pregunta aquí es, ¿en quién o en qué has estado poniendo tu fe hasta el día de hoy? Ponte a reflexionar un poco y piensa esto, ¿en qué has estado poniendo tu fe hasta el día de hoy? ¿Realmente ha sido en Jesús o en tus propias fuerzas? ¿Realmente has creído que el Espíritu Santo puede obrar un milagro en tu vida o estás esperando a que el análisis médico, a que el resultado médico sea certero al 100%? ¿En qué has estado poniendo tu fe? Mira, probablemente tú y yo nos hemos perdido muchas victorias por tener nuestra mirada en cosas lejanas a la fe. Probablemente nos hemos perdido muchas victorias por esto. Yo imagino a Josué en este contexto diciéndoles, hey muchachos, tranquilos, no se preocupen, porque Moisés subirá a la cima de la montaña y clamará para que ganemos esta batalla. Yo imagino a Josué diciéndoles, ¿qué no han visto al Dios que nos libró de Egipto? ¿Acaso no ha sido Dios el que nos ha dado sombra, comida, el que nos ha abrazado en la noche con una nube de fuego? ¿Acaso no van a ir a pelear por el Dios que ha hecho que su calzado y sus ropas no se desgasten? O sea, muchachos, estamos experimentando milagros todos los días y probablemente estos israelitas estaban menguando en su fe en este momento. A ver, hombres de los que están aquí, ¿cuántos, si ahorita viene Samuel García, ¿no? Supongamos, y les dice, ¿saben qué? Estados Unidos nos va a atacar, va a entrar por Nuevo León. ¿Cuántos levantaríamos la mano a la primera para ir a la batalla? Órale, ¿verdad? Entonces, por eso yo entiendo este contexto.
está difícil porque tenemos familia, porque tenemos trabajos, porque simplemente no queremos morir, ¿verdad? Pero Josué se encontraba en esta situación inyectando fe. Dile al que está a tu lado: hoy voy por la victoria. Hoy voy por la victoria. Hoy no quiero quedar empate como los Tigres ayer. Hoy voy por la victoria. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, y se fueron a dar con todo contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la montaña. Versículo 11. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Entonces Moisés, Aarón y Hur tenían este panorama de batalla. No sé si usted ha visto la película de Gladiador o la película de Troya. A mí me fascinan las películas de esas épocas y cómo puedes ver el panorama de la batalla, ¿verdad? Pero el panorama de la batalla no era algo bonito, no era algo sencillo. Es más, los más valientes decían: pues vamos a la batalla, muchachos. O sea, pues no queda de otra, ¿verdad? Hay que pelear por nuestro pueblo, por nuestras familias. Pero el panorama de batalla no es algo sencillo. Literalmente los soldados iban a una muerte dolorosa y segura. Pero Moisés, en este caso, como cabeza del pueblo y ungido de Jehová, dijo: probablemente físicamente no puedo pelear contra los amalecitas, pero mi fe en que ganaremos esta batalla el día de hoy está sobre la mesa. Así que hoy pon tu fe sobre la mesa y dile a tus batallas: hoy ya estás derrotado, hoy mi victoria está asegurada. Entonces Moisés sube a la montaña, levanta su vara, y me imagino a Moisés diciendo: Señor, tú prometiste que nos librarías y ya lo has cumplido, y hemos estado viendo tu fidelidad, hemos estado viendo las victorias. Que esta ocasión no sea la excepción. ¿Cuántos aquí hemos experimentado victorias en Jesús? Todos. El simple hecho de despertar el día de hoy ya es una victoria. Ya es una victoria. Entonces, no va a ser excepción que el día de hoy o el día de mañana o pasado mañana tú recibas esa victoria que estás necesitando. Entonces ahí la llevaba el pueblo de Israel ganando. Y como todo humano, Moisés comienza a cansarse. Y es que las batallas así funcionan. Las batallas forjan nuestra fe, pero el proceso es cansado. Te cansas en medio de la batalla. A veces quieres tirar la toalla. A veces dices: Dios, pues ¿acaso tú no eres el Dios de los milagros? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Pero las batallas forjan la fe. Aunque el proceso sea cansado, al final del camino siempre hay una victoria. Y escucha esto: no te hace menos cristiano, escúchalo bien, no te hace menos cristiano cansarte en la batalla. A Moisés el hecho de cansarse no lo hizo menos hijo de Dios, ni siquiera menguaba en su fe. Lo que sí te hace menos como Cristo es menguar tu fe en la batalla. Eso sí te hace menos como Cristo. Y es que aún Jesús se encontraba cansado y lleno de ansiedad en el Getsemaní. Dice la Biblia que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Lo hemos estudiado en formación cristiana. Científicamente esto es una ansiedad, una depresión elevadísima. O sea, no hay palabras para explicar este tipo de ansiedad, ¿no? Jesús, el mismo Jesús, nuestro papá, se encontraba cansado en el Getsemaní. Pero lleno de fe dijo: Padre, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, perdón, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así deben de ser nuestras batallas. Vamos a estar cansados en Getsemaní, pero nuestras oraciones deben de ser: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta. Entonces, era seguro que Moisés quería ganar esta batalla. Versículo 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban. El proceso que tú has estado viniendo seguramente te ha estado agotando física, mental y espiritualmente. Y es algo normal. Pero déjame decirte que mi papá, que también es tu papá, no va a dejar que desmayes en medio de la batalla. Nuestro Dios es Jehová Nisi,
el que pelea por nosotros. Y dice el salmista en el capítulo 27, versículo 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Que esta sea tu oración día con día, iglesia. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios. Y continúa el versículo 12 de Éxodo 17. Viendo Aarón y Hur que Moisés se cansaba, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. O sea, la batalla duró todo el día. Yo no sé a qué hora de la mañana ellos se hayan levantado a formarse en las filas para la batalla, pero dice que Moisés tuvo sus manos levantadas con la ayuda de Aarón y de Hur hasta que el sol se puso. Versículo 13: y Josué deshizo ese día a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Iglesia, esta es la victoria que a ti te espera. Tú vas a deshacer a tu peor enemigo. Y tu peor enemigo no es el hermano que tienes a un lado. Tu peor enemigo es Satanás. Entonces, Satanás ya está derrotado. Independientemente de la batalla que tú estés atravesando en este momento, dile a tu batalla: hoy quiero presentarte a mi Dios. Versículo 14: y Jehová dijo a Moisés: Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que quitaré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. 15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre ¿cómo? Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Versículo 16: y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y yo me ponía a investigar qué ha sido de la tribu de Amalec, qué ha sido el pueblo de los amalecitas hasta el día de hoy. Y muchos historiadores y muchos geógrafos, ¿se dice? ¿Sí? Dicen que los amalecitas hasta la fecha, hasta el día de hoy, siguen de nómadas por el desierto, hasta el día de hoy. O sea, imagínate, cuando Jehová le prometió esto a Moisés, que iba a acabar con ellos para siempre y todas sus generaciones, lo cumplió hasta el día de hoy. Qué sorprendente es esto. Entonces, en medio de la batalla tú te vas a cansar, pero también en medio de la batalla vamos a encontrar a un Aarón y a un Hur que van a estar dispuestos a levantarnos las manos. Gloria a Dios por los Aarones y por los Hures que se presentan en nuestra vida para levantar nuestros brazos en medio de la batalla y que declaremos la victoria juntos. Es por eso, iglesia, que siempre te animamos a que vengas, a que te congregues. No queremos simplemente ver la iglesia llena. Queremos que tú vengas y puedas descansar en el Señor en este lugar, que encuentres a un Aarón, que encuentres a un Hur, que cuando tú vengas cansado y que vengas aquí al altar y que no puedas levantar tus manos, que ellos te digan: hermano, aquí estoy para ti. Porque ahí en tu casa vas a estar en tu comodidad y las batallas las vas a seguir enfrentando en tu comodidad, pero nunca vas a pelear porque estás cómodo. Pero cuando tú vienes a Comunidad Moria, Iglesia Moria, las batallas se presentan. Y no solamente se presentan, sino que las batallas vienen para que tú las ganes. Esa es la importancia de que tú vengas a la iglesia y que vengas genuinamente, no vengas a la fuerza, que vengas genuinamente, porque aquí vas a encontrar descanso en el Señor. Dile al que está a tu lado: si vinieras a la iglesia no sufrirías tanto. No se crean, no se crean. Entonces, para concluir este punto, yo vi 3 perspectivas de esta historia en la batalla y probablemente te sentirás identificado con una de ellas. La primera es la perspectiva de Josué. Tú eres un portavoz de la fe, animando a otros a luchar por la causa. ¿Cuántos Josués hay en este lugar? Amén. Número 2, la perspectiva de Aarón y de Hur. Tú eres aquel o aquella que levanta las manos de los cansados en la batalla. ¿Cuántos Aarones, cuántos Hures hay en este lugar? Amén. Perspectiva número 3, la de Moisés. Tu fe sirve de ejemplo. Es más, tu fe impulsa a los creyentes. Amén. Tengamos la fe de estas 3 perspectivas.
Tengamos la fe de Josué, tengamos la fe de Aarón y de Hur, tengamos la fe de Moisés. Independientemente de con qué perspectiva tú te identifiques, las tres te van a llevar a la fe y las tres te van a llevar a la victoria, eso es seguro. Tú y yo servimos a un Dios que nunca ha perdido una batalla. Tú y yo servimos al Dios de las victorias. Nuestro Dios no conoce derrotas, nuestro Dios conoce puras victorias. Entonces, repite conmigo, si tengo fe, mi victoria está asegurada. ¿Por qué no le das palmas a Dios por esto? Dile, Dios, gracias, porque tú hoy me vas a dar la victoria. Amén. Punto número 2, y nos vamos bien rapidísimo. La victoria contra los amalecitas definitivamente se convirtió en un milagro que hasta el día de hoy los israelitas siguen recordando. Y posteriormente a esta batalla, los israelitas siguieron experimentando más milagros, milagros asombrosos. Y no muchos lo saben, pero te voy a contar mi testimonio de chiquito. Cuando tenía aproximadamente 5 años, veníamos en el carro de un evento de la iglesia en la que nos congregábamos en ese entonces. Y venía, de hecho, la hermana Minerva, que está aquí con nosotros, venía también en el carro con nosotros. Y de pronto, un carro se atraviesa enfrente de mi papá, de nosotros, y como todo niño chiquito, pues yo iba en medio, ¿no? Así, hablando con mis papás, ¿no? Para que tengan cuidado con los niños. Entonces yo iba así, y entonces mi papá da el frenón, y pues impactamos contra el carro de adelante, y yo salgo volando contra la palanca de cambios. Entonces, pobre palanca de cambios, en serio. Le di un trancazote con la cara, pero como no tiene ni idea, me fracturé la nariz, me fracturé parte de mis pómulos. O sea, en las radiografías, mi rostro salía completamente fracturado. Entonces, obviamente, me llevan al hospital. Hasta la hermana Minerva salió lesionada, ¿verdad, hermana? Mis papás. Entonces nos llevan al hospital. Y le dicen a mi mamá, pues ¿sabe qué, señora? Ya cuando yo comencé a desinflamarme, porque era una bola inflamada, dicen, ¿saben qué? Ya le sacamos radiografías y el niño pues tiene el rostro destruido. O sea, imagínense los que son papás que les digan que sus hijos tienen el rostro destruido. Qué batalla, ¿no? Entonces, mi mamá dice, pues yo creo que Dios puede hacer un milagro, ¿no? Y mi papá estaba atravesando circunstancias bien difíciles afuera del hospital. Entonces toda la iglesia, recuerdo que se puso a orar. La importancia de la iglesia, la importancia de que nos congreguemos. Todos se pusieron en oración, todos se unieron en fe por esta necesidad. Entonces ya cuando me iban a meter al quirófano, le dice mi mamá al doctor, porque mi mamá experimentado algunos procesos ahí con el Espíritu Santo, y le dice mi mamá al doctor, no lo meta aún al quirófano, sáquele radiografías nuevamente de su rostro. Y el doctor así como que, señora, ¿qué no está viendo al niño con toda la cara bien hinchada? O sea, ¿qué no ve la radiografía? Y casi así enseñándosela, ¿no? Mire la nariz, la tiene hecha polvo, los pómulos están destruidos. Su hijo necesita intervención quirúrgica de inmediatamente. Entonces el proceso de esta cirugía era que me tenían que poner una placa, no sé cómo era esa placa, ni me la quiero imaginar, pero me tenían que poner una placa en el rostro y esta placa me la tenían que cambiar cada 10 años. Entonces el doctor le dice a mi mamá, pues su hijo va a tener una vida, pues, más o menos, ¿verdad? O sea, pues imagínense con una placa en la cara. Entonces, mi mamá le dice al doctor, por favor, sáquele otras radiografías, y así estuvo, ¿no? Insistente. Sí, ¿verdad? ¿No? Que yo estaba chiquito, pues obviamente no me acuerdo. Entonces, cuando los doctores me llevan al cuarto, no me intervienen quirúrgicamente, mi mamá, así como de película, me saca del hospital. Así de que me tomó, y la hermana Yola está de testigo, ¿verdad, hermana? Usted fue cómplice del crimen. Ella fue cómplice del crimen con mi mamá. Me sacan del hospital, me llevan a un hospital privado y mi mamá les dice a los doctores, sáquenle una radiografía. Ya les empieza a explicar todo el contexto, ¿no? Entonces habían pasado horas de esto. Seguramente había pasado nada más un día.
cara destrozada, cara destruida. Me vuelven a sacar radiografías y adivine qué, rostro reconstruido. Porque esta es la fe que nosotros estamos expuestos a vivir. Una fe loca, una fe que no tiene explicación, una fe de milagros. Y desde entonces, esta fe de mis padres me ha impulsado a mí en lo personal a tener esa fe loca. Dice mi mamá, es que nosotros tenemos una fe loca. Sí, mamá, nosotros tenemos una fe loca. Ya lo he contado en algunas formaciones cristianas, pero créame que Dios cumple cada necesidad de sus hijos. Me acuerdo que una vez yo iba a la universidad, nada más como contexto para que tu fe sea aumentada, ¿verdad? Me acuerdo que yo a la universidad iba caminando y no traía dinero. Me había bajado del camión, estaba lloviendo, ya venía mojado y todo, ¿no? Muchos entenderán este contexto. Y yo dije, pues traigo lonche, pero no traigo con qué pasarme el lonche. No traigo agua, no traigo refresco, no traigo dinero. Entonces, yo me acuerdo que bajé del camión y hice una oración y dije, Dios, tú eres el Dios que hemos experimentado durante tantos años. Tú eres el Dios que me ha inyectado a mí una fe loca. Tú eres ese Dios de la fe. Si a ti te place, Señor, si quieres complacer a tu hijo, ¿verdad? Que me piches un agua el día de hoy. Un agua, es la chiquita, la de 5 pesos. Que me la piches. Y yo me acuerdo que iba caminando, iba haciendo esa oración y cuando volteo al piso me encuentro un billete de 100 pesos. No, o sea, en la vida de un estudiambre 100 pesos son la gloria, son la gloria. Y recuerdo que agarré estos 100 pesos y lo primero que hice fue agradecer a Dios e irme por mi agua de 5 pesos. Y lo demás, pues bueno, ya me lo gasté después en dulces y en papitas, ¿no? Pero hoy yo quiero que tú estés enterado que la fe que ha sido depositada en ti a través de Jesús es una fe loca. Es una fe que no se puede explicar. Muchas veces el milagro está tocando a nuestra puerta, pero no abrimos la puerta. Mateo 7, capítulo 1 al 17 nos relata 2 historias de milagros por medio de la fe y te lo voy a resumir. Dice que después de que Jesús había terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró a Capernaum. Entonces un centurión mandó a unos ancianos para que le dijeran a Jesús, oye Jesús, ven a la casa del centurión porque el siervo de este centurión se encuentra enfermo. Un centurión romano, ni siquiera era judío. Entonces le dicen los ancianos, este centurión nos ha construido hasta una sinagoga. O sea, ¿acaso no merece tu misericordia, Jesús? Y Jesús, bueno, vamos, ¿no? Entonces cuando Jesús va caminando, yo creo que Jesús ya había hecho el milagro, pero quería experimentar, quería que los demás vieran la fe de este centurión, ¿no? Y va Jesús caminando y luego este centurión manda a unos jóvenes, a unos siervos suyos, a unos amigos creo, que le digan a Jesús, Jesús, no vengas a mi casa, porque no soy digno de que tú entres en mi techo. Imagínense la fe de este hombre, imagínense el corazón de este hombre. Señor, no soy digno de que entres en mi techo. Es más, me siento tan indigno de ti que ni siquiera me presenté contigo para que vinieras a orar por mi siervo. Qué fe tan increíble. Y luego dice el versículo 9, si lo tenemos por ahí, dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volteándose o volviéndose le dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este centurión romano. Y comenzaba el proceso de salvación desde entonces. ¿Y sabe qué es lo más asombroso de esta historia? Que el siervo de este centurión recibe el milagro sin que Jesús se pare en la casa. Es el poder de Jesús. Pero ¿sabe qué es aún más asombroso? Que el centurión, estoy seguro, que experimentó el milagro de la salvación. La gracia misma encarnada se dirigía a su casa, dándole prácticamente la bienvenida a la familia al centurión, diciéndole, yo soy la gracia y hoy he venido a tu casa. La fe no solamente es para que milagros creativos sucedan en nuestras vidas. La fe también es para que el milagro de la salvación llegue a tu casa. ¿Cuántos queremos que
la fe y que los milagros de salvación lleguen a nuestro hogar. Que tus hijos que no conocen a Jesús o que lo conocen pero que han batallado para acercarse a la fe puedan recibir el milagro de la salvación. Tus amigos, tus primos, tus tíos, tus abuelos, tus papás, que podamos vivir el milagro de la salvación. Y lo dice el versículo 10: y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Así de sencillo. Este relato es claro ejemplo de que el Señor está dispuesto a realizar el milagro que tú necesitas. Muchas veces estamos tan enfocados en seguir peleando contra el enemigo cuando sabemos que ya está derrotado. Muchas veces protagonizamos al enemigo en nuestras batallas, cuando el mismo Jesús, muchas veces, estoy seguro que siempre en la vida del creyente, Él pone batallas en nosotros para que su nombre sea glorificado, para que tú digas: esta batalla ya estaba ganada desde el principio. Entonces, la batalla, la circunstancia que tú estés atravesando en estos momentos, el milagro que estés necesitando, ya está ahí a la puerta. Solamente es que tú digas: Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Si lo crees, va a suceder. Dios quiere llenarte de milagros creativos. Dios quiere llenarte de tantos milagros. Es más, basta, es suficiente con el milagro de la salvación que experimentamos día con día. Señor, gracias porque yo soy salvo por la cruz del Calvario y por la gracia que has derramado sobre mí, y hoy me puedo levantar lleno de gracia nuevamente. Gracias por ese milagro. Y a veces lo pasamos de largo este milagro cuando es el milagro más asombroso que vamos a experimentar. Y luego el versículo 11 y sigue relatando la historia de una viuda que dice el versículo 13 que cuando Jesús vio a esta viuda se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro del hijo, porque el hijo de esta viuda había muerto. Entonces Jesús le dice: no llores, tranquila. Ya Jesús toca el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. Iglesia, levántate. El día de hoy tu milagro está llamando a tu vida. Versículo 15. Chécate lo asombroso de los milagros de Dios. Estaba muerto ya el joven, no sé cuántos días tenía muerto. Pero dice el versículo 15: entonces se incorporó el que había muerto. Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús tiene las llaves de la muerte en su mano. Y se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces la fama de Jesús se extendió por toda Judea y por todas las regiones de alrededor. Tu fe en una oración tan sencilla como: Señor, hágase tu voluntad, puede sanar la vida de los enfermos. Mamá, papá, tu fe en oración puede provocar que la salvación llegue a la vida de tus hijos que no conocen de Jesús, a la vida de tus familiares. Yo creo esto. Me acuerdo que una vez, otra anécdota, ¿verdad? Me acuerdo que una vez, ya muy bien rápido con esto, ya voy terminando. Yo estaba en el parque, mi mamá de chiquito me decía el guardaparques, porque me la pasaba todo el día en el parque, literalmente. O sea, yo exprimí mi infancia como no tienen ni idea. Tenía yo como 16 años, Isaac ya tenía como 20 y nos compramos unas Nerf y estábamos en la casa. O sea, no, extendimos la infancia a todo lo que da, ¿no? Entonces me acuerdo que yo estaba en el parque, me salió un poquito de contexto, perdón. Entonces yo estaba en el parque y me acuerdo que iba corriendo y era muy común que yo me cayera, porque como muchos niños sufría de pie plano. Y así con el piecito todo plano, ¿verdad? Hombre, en serio. Mejor me guardo mis palabras. Entonces, me acuerdo que me caí, yo venía todo frustrado. Y mi mamá, como toda madre así hacendosa, estaba haciendo el aseo así, trapeando, barriendo. Y luego yo me acuerdo que le dije: mamá,
ya, o sea, ya es suficiente. Me caigo a cada rato cuando corro, no puedo jugar a gusto por estos pies, mira estos pies. Y yo me acuerdo que me quité el tenisito así del 5, ¿no? Y luego, mira, o sea, todo el piecito plano, mamá, o sea, por Dios. Y luego mi mamá, a ver, hijo, ven. Me acuerdo que estábamos en el cuarto de mi hermana y se sentó en la cama, tengo muy claro ese día, sentó mi mamá sobre la cama y toma mi pie y empieza a orar: Señor, Dios de los milagros, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú puedes obrar el milagro en la vida de mi hijo para que se haga la curvatura en su pie. Iglesia, no te miento, vi claramente cómo la curvatura se iba haciendo. Ese es el Dios que te estoy presentando el día de hoy, el Dios de la fe. Es más, hoy actuando en fe, todos los que sufran de pie plano, al final pasen, vamos a orar por ustedes. Y yo sé que Dios va a hacer el milagro. Hoy mi fe está al 100. Dice Hechos capítulo 5, versículo 15-16. En aquellos días los apóstoles, por medio de la fe en Cristo, hacían grandes señales, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermano, no era la sombra de Pedro, no era la vara de Moisés, ni que Josué y el pueblo de Israel fueran tan buenos en la batalla. No era el hecho de que el centurión romano fuera muy bueno y quisiera obras de caridad. No era eso, era la fe de cada uno de ellos puesta en el Dios de lo imposible, en el Dios que te dice: yo no me limito a tu circunstancia porque el milagro ya está hecho. El milagro se consumó en la cruz. Era la fe de cada uno de ellos. Si tu fe está firme en Dios, independientemente del tamaño de tu batalla, tu milagro va a llegar. Y para concluir, muy bien rápido, ya con esto terminamos. Punto 3, fe es igual a gloria. Lo mencionábamos al principio, Jesús estaba enfrentando una batalla en el Getsemaní. Jesús se encontraba cansado, Jesús se encontraba en ansiedad, una ansiedad profunda. Y poco después de esto, Jesús experimenta la transfiguración. Y cuando todo parecía ir mejor, es crucificado. Pero 3 días después, en gloria, resucitó. Jesús se encontraba cansado como probablemente tú y yo nos encontramos en este momento. Pero Jesús sabía el propósito de ese cansancio, de esa batalla. En la humanidad de Jesús probablemente pasó, pues mejor mando ángeles a que ya se deshagan de la humanidad y yo regreso a mi reino, ¿no? Pero Jesús dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no solo Jesús hizo esto para que Él fuera glorificado, sino también lo hizo para que tú y yo seamos partícipes, no solo de sus sufrimientos en esta tierra, sino también de su gloria en la eternidad. Primera de Pedro 4 dice, Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 4: y tenemos una herencia que no tiene precio. Escucha esto, iglesia, esto es para nosotros. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Pedro escribiéndolo hace miles de años. Versículo 5: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. La gloria que nos espera. Versículo 6: así que, Iglesia Moria, alégrate de verdad, porque te espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Tu fe no es cualquier fe, ¿eh? Entonces su fe, dice el apóstol, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza,
gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Terminamos con el versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Yo quería nada más leer poquito de Hebreos, pero en serio que Hebreos va a retar nuestra fe como no tienes una idea. Ahí está atrás, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Versículo 3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que los que ahora vemos no vino de cosas visibles. 4. Fue por la fe de Abel. Mucha atención a esto. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Versículo 5. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, dice la Biblia. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande, que construyó el arca, para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Versículo 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Versículo 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Escuchen esto, mujeres que han estado esperando el milagro de un bebé. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana además. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como a las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Dios no se avergüenza de ser llamado tu Dios, porque nos ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. En cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. Versículo 20. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. ¿Cuántos queremos bendiciones para el futuro? Fue por la fe Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir,
que bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado de su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. O sea, todavía no salían de Egipto y él les dijo: llévense mis huesos. Fue por la fe cuando nació Moisés que sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor en desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, siguiendo firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo atravesó el Mar Rojo. Versículo 30, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derribaron. 31, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Versículo 32, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla y hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Versículo 36, y me fascina este versículo. Dice: algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos de pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados, héroes de la fe. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. ¿Debido a qué? Debido a su fe. Todas esas personas gozaron de una buena reputación al final, porque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Es cierto, pues Dios tenía preparado algo mejor para ellos y Dios tiene algo preparado mejor para nosotros. De modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Esto aún no llega. Iglesia, tú y yo somos partícipes de este último versículo. Los héroes de la fe murieron por la fe, murieron creyendo en la promesa. Y probablemente tú y yo recibamos esa promesa muy pronto. Entonces, independientemente de la fe, de la batalla, que estés atravesando, independientemente de lo complicado que sea esto, Dios ya tiene un lugar preparado para ti, lleno de milagros, lleno de salvación. El camino de la fe no es un camino sencillo. Los caminos fáciles nos llevan a resultados desastrosos, pero los caminos difíciles nos llevan a propósitos eternos, gloriosos. No está siendo fácil, yo lo sé, está siendo complicado el proceso, pero al final de esta batalla vas a recibir algo glorioso, algo que no se puede comparar ni con todas las riquezas de este mundo. Y mire, iglesia, yo no sé cuál sea tu necesidad el día de hoy. Yo no sé qué batalla estés atravesando. Yo no sé por qué enfermedad estés atravesando.
Pero yo siento en mi espíritu que en este lugar están comenzando a suceder milagros. Y yo no sé si tú lo creas de esta forma, pero si tú lo crees y quieres experimentar el milagro que Dios tiene para tu vida en este día, el lugar está abierto. Quiero orar por ti. Quiero orar por tu familia. El milagro ya está a la puerta. Todos los que estén pasando algún tipo de enfermedad, algún diagnóstico complicado, o pie plano, no sé, el lugar está abierto para que el milagro suceda el día de hoy. Vamos a poner la fe a prueba. Dios lo ha prometido. Y yo siento muy fuerte en mi espíritu cómo muchos han estado atravesando por batallas de ansiedad, batallas de depresión. Muchos quizá tienen diagnósticos cancerígenos, diagnósticos de diabetes. A lo mejor tu diagnóstico es terminal, yo no lo sé. Pero el Dios en el cual yo creo y el Dios que he experimentado durante años y que ha otorgado milagros a mi vida y a la vida de mi familia y a la vida de tu familia, es el Dios que va a otorgar el milagro en este día a tu vida. Si quieres recibir ese milagro el día de hoy, levanta tus manos al cielo, obrando en fe. Vamos, la fe es de locos, la fe es de locos. Que no te importe quién te esté viendo, que no te importe si el día de ayer fallaste o antier y te sientes indigno de la gracia de Dios. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, por la fe de Abraham, por la fe de Moisés, por la fe de Isaac, de Jacob, por la fe de David, por la fe de Enoc que fue traspuesto al cielo, por la fe de Elías, por la fe de Eliseo, por la fe de Esteban, por la fe de Juan, de Pedro, de Mateo, por la fe de Lucas. Señor, por la fe de todos ellos, Señor, es que hoy levanto mis manos al cielo y declaro la fe, declaro victoria sobre mi vida, declaro el milagro sobre mi vida, declaro salvación sobre mi hogar. Oh, el milagro está aquí. El milagro está aquí. Oh, recibe, recibe. Espíritu Santo, clamamos a ti. Clamamos a ti, Señor. Es por la fe de tu Hijo Jesús